Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para el notición que les traigo. Bienvenidos a mi canal, su fuente número uno de drama, romance y sobre todo, noticias frescas del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque la temperatura va a subir. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, la reina indiscutible de las telenovelas turcas, esa mujer que con cada aparición nos deja boquiabiertos. Ya saben, Hande, esa que nos enamoró en Love is in the Air, y que sigue conquistando corazones en cada proyecto que emprende. Pero hoy no vamos a hablar de sus proyectos, ni de su belleza, ni de su talento, que ya sabemos que le sobra. Hoy vamos a hablar de algo mucho más jugoso, algo que todos, absolutamente todos, hemos estado esperando. Hande Erçel habla de Kerem Bürsin. Así es, escucharon bien. Después de meses de silencio, de rumores, de especulaciones que nos han tenido al borde del asiento, Hande por fin rompe el silencio en una entrevista explosiva. Y no se imaginan lo que dijo. Prepárense para un torbellino de emociones, porque las declaraciones de Hande son, bueno, digamos que van a dar mucho de qué hablar. Antes de que me lance de lleno al chisme jugoso, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que aquí siempre tendrán las noticias más calientes, los rumores más jugosos y sobre todo, mucha buena onda. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Sin ustedes nada de esto sería posible. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. Hande Erçel, Kerem Bürsin y una entrevista que está haciendo temblar Turquía. Agárrense que esto va a estar bueno. Bueno, ¿por dónde empezar? La entrevista, mis chismosos, se dio en el marco de la promoción del nuevo proyecto de Hande, una serie que promete ser un éxito rotundo. Pero claro, los periodistas no iban a dejar pasar la oportunidad de preguntarle sobre el elefante en la habitación, su relación con Kerem Bürsin. Y aunque Hande siempre ha sido muy reservada con su vida personal, esta vez, digamos que decidió abrir un poquito la puerta. La pregunta clave, la que todos queríamos escuchar, era obvia. Hande, ¿qué pasó realmente con Kerem? ¿Siguen en contacto? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? La pregunta directa y al grano, como nos gusta. Y la respuesta de Hande, bueno, ahí es donde empieza lo bueno. Hande, con una sonrisa enigmática, comenzó diciendo que Kerem siempre será una persona muy especial en su vida. ¡Bum! Primer golpe directo al corazón de los fans de Almohadilla Anker. Kerem es alguien a quien siempre apreciaré. Compartimos momentos increíbles, tanto en el set como fuera de él, dijo Hande. Palabras que, si bien suenan cordiales, dejan entrever un cariño que, a pesar de todo, sigue presente. Pero no se emocionen demasiado, porque aquí viene la parte que nos dejó a todos con la boca abierta. Hande continuó explicando que, si bien la relación amorosa llegó a su fin, ambos siguen siendo amigos. Hemos tomado caminos diferentes, pero eso no significa que tengamos que ser enemigos. Kerem es un gran profesional y una persona maravillosa, y le deseo lo mejor en todo lo que haga. ¿Amigos, en serio? Después de todo el drama, después de todos los rumores, simplemente amigos. Amigos con derecho, amigos que se mandan mensajes a las 3 de la madrugada, amigos que se celan cuando los ven con alguien más. Ay, la amistad, esa línea tan delgada. Pero la cosa no quedó ahí. Uno de los periodistas, más atrevido que los demás, le preguntó directamente sobre los rumores de que la ruptura se debió a una tercera persona. Aquí es donde Hande realmente explotó. Basta. Ya basta de especulaciones. Nuestra relación terminó por razones que nos conciernen únicamente a Kerem y a mí. No hay terceras personas involucradas, y me parece muy injusto que se inventen historias para dañar nuestra imagen. ¡Guau! Hande defendiendo a Kerem. ¿Quién lo diría? ¿Y con qué vehemencia? Casi le sale fuego por los ojos a nuestra Hande. Yo creo que la mesa tembló, el camarógrafo sudó frío, y el pobre periodista, bueno, seguramente se arrepintió de haber nacido. Pero hey, para eso estamos, para preguntar lo que nadie más se atreve. La verdad es que esta parte de la entrevista me pareció muy reveladora. Hande, que siempre ha mantenido la compostura, se mostró visiblemente molesta por las insinuaciones sobre infidelidades y traiciones. Y aunque no dio detalles sobre las razones de la ruptura, dejó claro que no hubo dramas ni engaños de por medio. Simplemente el amor se acabó. O al menos, eso es lo que ella dice. Pero sabemos que las palabras pueden ser traicioneras, mis amores. ¿Quién sabe qué se esconde detrás de esa declaración tan tajante? A lo mejor Hande está protegiendo a Kerem, o a ella misma, de la vorágine mediática. O quizás simplemente está diciendo la verdad. El misterio continúa. Pero la bomba no terminó ahí. Uno de los periodistas, aprovechando la valentía de Hande al hablar del tema,
le preguntó si había alguna posibilidad de que volvieran a estar juntos en el futuro. La respuesta de Ande fue ambigua. Nunca digas nunca, dijo con una sonrisa. La vida da muchas vueltas, y nunca se sabe lo que puede pasar. Pero ahora mismo, estamos enfocados en nuestros proyectos personales. Nunca digas nunca. Esas palabras, mis chismosos, son oro puro. ¿Significa que Ande todavía tiene esperanzas de reconciliación? ¿O simplemente está siendo diplomática para no herir los sentimientos de los fans de Almohadilla Anker? La verdad es que no lo sabemos, pero esta ambigüedad nos da una pequeña luz de esperanza. Es como una velita prendida en medio de la oscuridad. Una velita que los fans de Almohadilla Anker van a alimentar con sus oraciones, sus rituales y por supuesto, sus miles de tweets diarios. La fe mueve montañas, mis amores, y la fe en el amor puede hacer milagros. Además, Ande aprovechó la entrevista para desmentir algunos rumores sobre su vida amorosa. Se ha dicho que está saliendo con varios actores y empresarios, pero ella negó rotundamente todos los romances. Estoy soltera y enfocada en mi carrera, afirmó. No tengo tiempo para el amor ahora mismo. ¿Será cierto? ¿O será que Ande está ocultando algo? ¡Ay, la soltería! Ese estado tan codiciado por algunos y tan temido por otros. Yo creo que Ande en el fondo extraña tener a alguien que le haga reír, que le prepare el desayuno, que le diga lo guapa que está por la mañana. Pero quién sabe. A lo mejor Ande está disfrutando de su independencia y de la libertad de hacer lo que le da la gana. Eso sí que es poder, mis amores. Pero volviendo a Kerem, Ande reveló un detalle muy interesante sobre su relación actual. Dijo que a pesar de no ser novios, siguen hablando de vez en cuando. Nos enviamos mensajes para felicitarnos por nuestros proyectos, o simplemente para saber cómo estamos, confesó. Es importante mantener una buena relación, sobre todo cuando hemos compartido momentos tan importantes juntos. Esta confesión me parece muy significativa. Demuestra que a pesar de la ruptura, Ande y Kerem han logrado construir una amistad genuina. Y eso en el mundo del espectáculo es algo muy raro. Generalmente cuando una relación termina, las dos personas se evitan a toda costa. Pero Ande y Kerem han demostrado que se puede ser maduro y mantener una relación cordial, incluso después de haber estado enamorados. Un aplauso para estos dos tortolitos. Un aplauso por su madurez, por su profesionalismo y por su capacidad de superar el drama. Y otro aplauso para nosotros, los chismosos, que estamos aquí para contarlo todo. Ahora bien, mis chismosos, sé que muchos de ustedes están pensando, pero queremos saber los detalles de la ruptura. ¿Por qué terminaron? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Y créanme, yo también quiero saberlo. Pero Ande ha sido muy clara al respecto, no va a dar detalles sobre las razones de la ruptura. Y debemos respetar su decisión. Sí, mis amores, la privacidad es un derecho. Aunque a nosotros nos pique la curiosidad y queramos saber hasta el último detalle, debemos respetar los límites que Ande ha marcado. No podemos ser unos metiches, bueno, un poquito sí, pero con respeto, por favor. Lo que sí podemos hacer es analizar sus palabras y tratar de entender qué fue lo que pudo haber pasado. En mi opinión, creo que la principal razón de la ruptura fue la presión mediática. Ande y Kerem fueron una de las parejas más queridas de Turquía, y cada paso que daban era seguido de cerca por la prensa. Esta constante vigilancia pudo haber afectado su relación y haber generado tensiones. Imagínense tener a un ejército de paparazzi siguiéndolos a todos lados. Eso es una locura. No se puede ni ir a comprar el pan tranquilamente. La presión mediática puede ser asfixiante y puede acabar con cualquier relación, por sólida que parezca. Además, ambos son personas muy ambiciosas y enfocadas en su carrera. Es posible que en un momento dado, sus prioridades hayan cambiado y que hayan decidido tomar caminos diferentes. Y eso no tiene nada de malo. A veces las relaciones simplemente terminan, y no siempre hay un culpable. La vida es un viaje, mis amores, y a veces las personas se bajan en diferentes estaciones. No hay que aferrarse a lo que ya no es, sino seguir adelante y buscar la felicidad en otro lugar. Pero lo que me parece más importante de todo esto es que Ande y Kerem han demostrado que se puede superar una ruptura y seguir adelante. Han demostrado que se puede ser amigo de tu ex y que se puede mantener una buena relación, incluso después de haber estado enamorado. Y eso, mis chismosos, es una lección muy valiosa. Una lección de madurez, de inteligencia emocional y de amor propio. Porque para poder amar a otra persona, primero hay que amarse a uno mismo. Por supuesto, después de la entrevista, las redes sociales explotaron. Los fans de Almohadilla Anker se dividieron en dos bandos, los que todavía tienen esperanzas de reconciliación y los que creen que es mejor que cada uno siga su camino.
Los comentarios y las reacciones fueron de todo tipo, desde mensajes de apoyo y aliento hasta críticas y reproches. Las redes sociales, ese campo de batalla donde todos opinan y nadie escucha. Yo creo que Andy y Kerem deberían alejarse un poco del mundo virtual y concentrarse en su bienestar emocional. Que se vayan de vacaciones a una isla desierta, lejos del wifi y de los haters. Pero lo que quedó claro es que Andy y Kerem siguen siendo dos de las figuras más queridas y admiradas de Turquía. Su historia de amor, aunque haya terminado, seguirá siendo recordada por siempre. Y quién sabe, quizás algún día el destino los vuelva a unir. El destino es caprichoso, mis amores. A veces nos pone obstáculos en el camino, pero otras veces nos sorprende con regalos inesperados. No perdamos la esperanza, porque el amor verdadero siempre encuentra la forma de regresar. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada uno de sus movimientos, comentando cada uno de sus proyectos y, por supuesto, esperando el próximo capítulo de esta telenovela de la vida real. Porque la vida de los famosos es como una telenovela, llena de drama, de romance y de giros inesperados. Y nosotros, los chismosos, somos los espectadores más fieles. Así que, mis chismosos, ¿qué les pareció la entrevista de Ande? ¿Creen que todavía hay esperanzas de reconciliación con Kerem? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan ustedes de todo este drama. Quiero leer sus teorías, sus predicciones y sus confesiones más íntimas. Este es un espacio seguro para compartir nuestras obsesiones. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Su apoyo es mi combustible. Sus likes son mis vitaminas. Sus suscripciones son mi razón de ser. Bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Recapitulando un poquito, vimos cómo Hande Erçel, después de mucho tiempo de silencio, finalmente habló sobre su relación con Kerem Bürsin en una entrevista explosiva. Desmintió rumores de terceras personas, habló sobre la amistad que aún mantienen y dejó una puerta abierta a una posible reconciliación. Un culebrón en toda regla. Una trama que nos tiene enganchados desde el primer minuto. Es importante recordar que Hande siempre ha sido muy reservada con su vida personal, por lo que esta entrevista es un gran paso. Nos permitió conocer un poco más sobre sus sentimientos y su perspectiva sobre lo que pasó con Kerem. Y aunque no reveló todos los detalles, nos dio suficiente información para entender que a pesar de la ruptura, ambos se guardan un cariño y un respeto mutuo. Un cariño que quizás se transforme en algo más. Un respeto que quizás se convierta en admiración. Un nunca digas nunca que quizás se haga realidad. Así que, mis chismosos, la moraleja de esta historia es que el amor puede terminar, pero la amistad puede perdurar. Y que a veces las cosas no salen como queremos, pero eso no significa que no podamos ser felices y seguir adelante. La vida es un aprendizaje constante. Un camino lleno de obstáculos y de oportunidades. No nos rindamos nunca y sigamos buscando la felicidad. Ahora sí, me despido por hoy. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan de todo este chisme. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino? Soy toda oídos. Quiero saber sus teorías más locas. Quiero conocer sus secretos más oscuros. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor: denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más noticias frescas del mundo del espectáculo turco. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero antes de irme, les dejo con una última reflexión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a protagonizar una telenovela juntos? Imagínense el rating que tendrían. Sería un éxito arrollador. Una bomba atómica. Yo creo que los productores turcos ya están haciendo fila para ofrecerles contratos millonarios. El morbo vende, mis amores, y la reconciliación de Hande y Kerem sería el culebrón del siglo. Así que no perdamos la esperanza y sigamos soñando. Adiós, mis chismosos. Y recuerden, el chisme es el lubricante de la vida social, dicho con respeto, claro.